Continuando con el tema de las derivadas, vamos a ver el tema de la regla del cociente. Y para ello tenemos que la regla del cociente es la derivada respecto a x de la función de f de x dividido de g de x va a ser pues g de x, el denominador, por la derivada respecto a x del numerador, que sería f de x, menos f de x por la derivada respecto a x de el denominador, que sería g de x. Y todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Entonces, esta regla nace a partir de los límites como todas las reglas anteriores, pero por motivos de tiempo no vamos a ver la demostración, pero con gusto ustedes pueden investigar de dónde es que sale esta regla. Vamos al ejemplo. Tenemos que y es igual a x al cuadrado más x menos 2, todo esto dividido x cubo más 6. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como en la regla del producto que vimos en el video anterior, es identificar f de x y g de x. Y como es obvio, todo el numerador es f de x y todo el denominador es g de x. Teniendo claro esto, pues vamos a sustituir conforme a la regla del cociente. Nos dicen que es el denominador g de x, que sería x al cubo más 6. Todo eso, lo siguiente que sigue más bien es la derivada respecto a x de f de x. ¿Y qué es f de x? Pues es todo el numerador, que sería x al cuadrado más x menos 2. Después nos dice menos, pero todo lo siguiente, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, que es de los errores más comunes, que a veces solo le ponemos menos a f de x y no, tiene que ir a toda la operación. Entonces, por eso es que le puse los corchetes. Entonces tenemos f de x, que sería x al cuadrado más x menos 2. También lo voy a poner en paréntesis porque toda esta es la función f de x. Y eso, posteriormente sacamos la derivada respecto a x de g de x, que sería el denominador, que es x al cubo más 6. Ahora, ¿qué hacemos? Pues tal como lo hemos estado viendo en las reglas de las derivadas. Prácticamente acá únicamente copiamos y lo que sí derivamos pues es lo que está la derivada respecto a x, tal y como lo dice la fórmula, tal como lo hemos hecho en todos los ejercicios. Entonces también le voy a poner un corchete para que no nos confundamos y sepamos que todo lo que vamos a sacar es la derivada de f de x. ¿Y cuál sería? Pues como ya somos expertos en derivar, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de x es 1. La derivada de menos 2 es 0. Entonces simplemente no lo voy a poner. Todo esto menos, que es este menos y este menos. Copiamos x al cuadrado más x menos 2 y también voy a poner entre corchetes pues esto que vamos a derivar. ¿Cuál sería la derivada de x al cubo? Pues sería 3x al cuadrado. Se copia el exponente, se copia la base y el exponente se le resta menos 1. 3 menos 1 son 2. Y la derivada de 6 es 0. Y ya nos quedaría esto. Si se dan cuenta, es bien útil el tema de las corchetes o los paréntesis para que no se nos escape en nada conforme a los signos. Entonces, y algo que se me olvidó es que todo esto va dividido por g de x al cuadrado. Si quieren lo vamos a poner después. Ahorita vamos haciendo esta parte. Luego vamos a hacer esta parte. Lo podemos copiar de una vez, pero no hay inconveniente. X al cubo por 2x, ¿cuánto es?
2x a la 4. ¿Se recuerdan la ley de los exponentes en la multiplicación? Los exponentes se suman. Más x al cubo por 1, ¿cuánto es? X al cubo. Más 6 por 2x, ¿cuánto es? 12x. Más 6 por 1 son 6. Todo esto menos 3x al cuadrado por x al cuadrado son 3. Se suman los exponentes que quedaría x a la 4, ¿verdad? 2 más 2 es 4. Más x por 3x al cuadrado, ¿cuánto es? Pues 3x, 2 más 1 son 3, menos 2 por 3 son 6x al cuadrado. Y todo esto entre paréntesis. Y todo esto lo voy a poner de una vez, es dividido por gx al cuadrado, que sería x al cubo más 6, y todo esto al cuadrado. Muy importante. Entonces vamos a operar. Tenemos términos comunes, por supuesto. Tenemos a x4 y a x4. Se recuerdan que en la suma y resta de exponentes los exponentes tienen que ser iguales para poder operarlos. En la multiplicación, pues lo que estamos haciendo el ejercicio. Y aquí tenemos, ¿dónde está x a la 4? Aquí tenemos x a la 4, entonces 2x a la 4 menos 3x a la 4, 2 menos 3, ¿cuánto es? Son menos 1, ¿verdad? X a la 4. Luego tenemos x al cubo. Este lo voy a eliminar. Tenemos otro expresión con x al cubo. Sí. Y este sabemos que su coeficiente es un 1. Entonces 1 más 3 son pero aquí lo que pasa es que recordemos que tiene este signo. Entonces sería menos 3x al cubo. Como les digo, este es un error común, no tomar en cuenta este signo. Igual lo podríamos reescribir para multiplicar y que quedara menos, menos, más. Pero ahorita lo estamos haciendo una vez. Entonces 2 menos 3x a la 4 es menos 1x a la 4. 1 menos 3x al cubo son menos 2x al cubo. Se va para afuera. ¿Tenemos x al cuadrado? Sí. Menos por menos es más 6x al cuadrado. Se va. Este no lo operamos porque no hay otro término con x al cuadrado con el que podamos sumar o restar. Siguiente sería 2x. Lo estamos poniendo en el orden de una vez. Y el siguiente sería más 6. Y todo esto dividido x al cubo más 6 al cuadrado. Y prácticamente esta es la respuesta. Ya no podemos seguir operando. Y ahí está. Podemos dejarlo como menos 1 o menos x a la cuarta, como ustedes deseen. El siguiente ejemplo que vamos a ver es utilizando el número e. Y aquí vemos que prácticamente tenemos que usar la regla del cociente. Entonces aplicamos la regla y lo primero que tenemos que hacer es encontrar f de x y g de x. Tan fácil como decir que f de x es el numerador y g de x es el denominador. Entonces aplicamos la regla que ya no sabemos, que nos dice como recordatorio es g de x por la derivada respecto a x de f de x menos f de x por la derivada de g de x, todo eso partido del denominador al cuadrado. Entonces empieza con g de x. Aquí sí importa el orden de los factores, no como en la multiplicación que podíamos cambiar uno por el otro, no. Aquí sí tiene que estar en orden y empieza con g de x. Entonces tenemos que 1 más x al cuadrado por la derivada respecto a x de e a la x menos, súper importante, por g de x que sería, f de x que sería
e a la x por la derivada respecto a x de 1 más x al cuadrado. Y todo esto dividido 1 más x al cuadrado. Solo estamos sustituyendo con la regla de la cadena, ¿sí? Perdón, la regla del cociente. Perdón. Entonces lo que tenemos que hacer acá pues es empezar a resolver. Esto nada más se copia, se saca la derivada de e a la x, que sabemos que es la misma. La derivada es e a la x menos, vamos a poner el corchete para saber que es toda la operación, menos e a la x por la derivada de 1 más x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de 1? Es 0. Y la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x. Y todo esto dividido 1 más x al cuadrado. Y esto solo, si quieren, lo podemos ordenar como ustedes lo prefieran. Poniendo de esta manera. 1 más x al cuadrado, perdón, elevado al cuadrado, se me había olvidado, porque es g de x elevado al cuadrado, ¿verdad? Así nos dice la regla. Vamos a verla otra vez. G de x al cuadrado. A pesar de que aquí tiene un cuadrado, ese es de la función de g de x. Nosotros tenemos que elevar toda la función de g de x al cuadrado, no importando lo que haya dentro. Y esta sería la respuesta. Tomando, algo muy importante es que no siempre debemos utilizar la regla del cociente. Veamos un ejemplo. Esto se adquiere con la práctica. O de primero lo que tenemos que evaluar es ver si lo podemos pasar a exponentes. Y si no lo podemos pasar a exponentes, ahí sí utilizamos la regla del cociente. Y vamos a ver la diferencia en tiempo para resolver tan abismal que hay entre uno y otro. Vamos a hacerlo por exponentes. Y aquí queda demostrado que tenemos que saber identificar cuándo usar un método u otro. La regla, la regla de los exponentes lo vimos en videos anteriores. Entonces tenemos, ¿cómo podemos pasar esto a cociente? Pues aplicando la a exponente, pues aplicando la ley de exponentes aritméticos, por decirlo de alguna manera. Tenemos que cuando en una división restamos el exponente del numerador con el denominador, que sería 2 menos 1 es 1. Más 2 veces, esto es como decir x a la 1 medio menos 1, ¿verdad? Porque esta raíz pasada a exponente es equivalente a 1 medio, y este tenemos un exponente 1. Entonces 1 medio menos 1, tenemos a 3x más 2x a la menos 1 medio. Pero aquí no lo hemos derivado, aquí solo lo pasamos a exponentes para poderlo derivar, pues con la ley de exponentes. Entonces tenemos que la derivada de 3x, ¿cuánto es? Pues 3 por 1, ¿verdad? Son 3. Más 2 veces por menos 1 medio por x a la menos 1 medio menos 1. Y esto sería igual a 3 menos de 2 por menos 1 medio, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces no copiamos el 1 y ponemos x, y menos 1 medio menos 1 son menos 3 medios. Y aquí tenemos una respuesta rápida de hacer. ¿Qué pasa si aplicamos la regla del cociente? Vamos viéndolo de la segunda manera, que sería aplicando la regla del cociente, pues identificamos f de x y g de x y aplicamos la regla. ¿Qué nos dice que sería g de x? Que en este caso es x por la derivada respecto a x de f de x, que sería todo lo que está en el numerador, que sería 3x al cuadrado más 2x a la 1 medio. De una vez lo vamos a poner. Y esto, todo esto, menos
lo de arriba o el numerador, 3x al cuadrado más 2 raíz cuadrada de x por la derivada respecto a x de x. Ahora lo que tenemos que hacer es pues empezar a derivar. Tenemos x por la derivada de 3x al cuadrado sería 3 por 2, 6, 6x, más 2 por 1/2, que sería 1, ¿verdad? Y 1/2 menos 1 sería, 1/2 menos 1 sería menos 1/2. Todo esto restado a 3x al cuadrado más 2x a la 1/2, porque raíz cuadrada de x es como decir x a la 1/2 por la derivada respecto a x de x, que es 1. Ahora lo que hacemos pues es multiplicar u operar. Y todo esto se me olvidaba, dividido por x al cuadrado, que es g de x elevado al cuadrado. Todo esto elevado a x al cuadrado. Y tenemos que 6x por x son 6x al cuadrado más x por x sería x1. Recuérdense que en la multiplicación pues sumamos los exponentes, sería 1 menos 1/2, pues sería 1/2. Restado 3x al cuadrado menos 2x a la 1/2, ¿verdad? Aquí solo estoy multiplicando el signo menos por cada valor de adentro. Como todo esto se multiplicaba por 1, pues queda el mismo valor. Y todo esto partido x al cuadrado. Miren lo que habíamos hecho antes. Ya hubiéramos llegado a la respuesta y miren todo lo que estamos teniendo que hacer ahora por aplicar la ley del cociente y no trabajar los exponentes antes para poder encontrar una respuesta más rápida. Ahora lo que tenemos que hacer pues es sumar y restar términos iguales. 6x al cuadrado menos 3x al cuadrado, 6 menos 3 son 3x al cuadrado. Cuando son sumas y restas con exponentes, se tiene que buscar exponentes iguales y los exponentes se suman, ¿verdad? Y las bases se suman o se restan. Perdón, los exponentes se copian, digamos la base se copia y los coeficientes se suman o se restan. Por eso es que 6 menos 6x al cuadrado menos 3x al cuadrado es 3, porque 6 menos 3 es 3 y se copia x al cuadrado. Ahora tenemos estos términos comunes, que es elevado a la 1/2, y tenemos que 1 menos 2 pues son menos 1. Y todo esto de x elevado a la 1/2 y esto partido x al cuadrado. Entonces tenemos 3x al cuadrado dividido x al cuadrado son 3 menos 1/2 menos 2, que son los exponentes, es, bueno, el menos x lo copiamos y sería menos 3/2. Y esta es la misma respuesta que la anterior, solamente que haciendo unos pasitos de más y aplicando la regla del cociente.